Buenos días. Sabéis que estamos en una situación especial con el tema del coronavirus. Entonces voy a intentar haceros un pequeño resumen del tema que nos toca estudiar esta semana, el tema 34, ya que la oposición no para. Y como no para, pues tenemos que estar y continuar a tope. Es lo demás lo que podemos sacar de ventaja frente a quien se tenga que paralizar. Y esto es una oposición y aquí pasa el que mejor preparado esté. El tema 34 es un tema que está muy en relación con el tema 28. En este caso hablamos de las nuevas tecnologías, igual que en el tema 28 hablaremos del medio ambiente, que va a ser el siguiente que vamos a dar. Vamos a intentar durante estos días que estemos con la paralización del coronavirus, dar los temas que son más fáciles de estudiar sin una explicación. Si tuviéramos que hacerlo con temas que requieren más explicación, intentaré que por este medio sea hacerlo, facilitarlo y ponerlo de la manera más sencilla posible. En el tema 34 empezamos el tema con una introducción, haciéndonos referencia a la conferencia de Estocolmo, que se celebró en el 72, donde empieza la preocupación medioambiental. Esta preocupación medioambiental empieza porque los países desarrollados quieren reducir las emisiones contaminantes frente a los países en vía de desarrollo que dicen, oye, si vosotros contaminasteis para llegar a la riqueza que tenéis actualmente, pues nosotros también queremos contaminar y llegar a conseguir esa riqueza y que nuestros ciudadanos, que nuestra sociedad tenga las mismas ventajas que tenéis vosotros. Entonces ahí se desarrollan los primeros momentos de incertidumbre sobre el medio ambiente. Como digo, el tema del medio ambiente lo vamos a estudiar más en concreto en el tema 28, haciendo referencia también al Club de Roma, un club de científicos que en el año 68 fue el primero que dictó una alarma de lo que estaba pasando con el medio ambiente. Hablamos en este tema de los sistemas informáticos y la simulación ambiental. En primer lugar, hay que decir que las administraciones tienen la obligación de informar sobre cualquier tema de medio ambiente. Me remito, por ejemplo, pues al tema de cuando hay, pues, como estos momentos, que tenemos la DANA, que hay un tema meteorológico que es importante y que puede afectar a la población, de manera inmediata exige la ley que se dé conocimiento de ello. Para ello se establecen una serie de parámetros de informar al público, facilitar información, garantizarlo e incluso nombrar responsables de facilitar esa información. Los sistemas informáticos y de gestión ambiental empiezan con los modelos de simulación WOL 2, WOL 3 y el WIN. Todos ellos van evolucionando, lo vais viendo, los autores, no os olvidéis, Joyce Forrester, Dennis Meadows, Donatella Meadows, Randers, Mesarov y Pestel, dependiendo del 2, el 3 o el WIN. Todos ellos, en principio, el 2 y el 3 adolecieron de la juventud, ya que el 2 era muy concreto, centrado en unas cosas, el 3 va ampliando para llegar ya al WIN, que es el más desarrollado, ya se centra en zonas en concreto, pero con todas las variables que pueda haber. Todos los modelos eran muy derrotistas, decían pues eso, que se iba a llegar a un tope de la capacidad que la Tierra tiene de soportar la vida humana, pues en un caso en 100 años, en otro caso, pero la cuestión era que para poder corregir eso, lo veían siempre corregible, pues había que tomar una serie de medidas. Pues en el caso, pues en el WOL 2, reducir la natalidad, el consumo de recursos naturales, los alimentos producidos, etc. En el caso de, pues eso, del WOL 3, ya mucho más centrado, no me olvido, hubo un WOL 1, pero no tenía nada que ver con el medio ambiente, con lo cual aquí ya no lo citamos. Y como decía, en el WOL 3 se modifican las tendencias de crecimiento, se establecen unas normas y nos dice que, bueno, que grandes problemas son del crecimiento de la población, pero siguen siendo versiones muy simplificadas de la realidad. En el World Independence Model, en el WIN, ya se van teniendo, pues, como decía antes, unos parámetros mucho más concretos y las variables que se pueden dar en cada momento y en cada sitio. A mayores de estos, pues tenemos otros modelos de simulación como el MIDAS para efecto invernadero, el estrés hídrico, el de la Agencia Europea del Medio Ambiente, no os olvidéis,
el año pasado, pregunta de la Agencia Europea del Medio Ambiente, dos en concreto, muy importantes, el WaterWatch también sobre el estrés hídrico, sobre la capa de ozono, sostenibilidad, erosión del suelo, IMAGE 2, etcétera, globio, pérdida de biodiversidad, etcétera. Es decir, hay muchísimos que debéis conocer. La teledetección es una técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas especiales o aéreas. Una definición del señor Salinero, y que empezó con los globos aerostáticos hasta la actualidad pues con los más modernos drones, ¿vale? Es una información digitalizada, ya que no existen imágenes analógicas a día de hoy, ya son todas digitalizadas e incluso en color, como veremos un poquito más adelante cuando hablemos del tipo de imágenes que tenemos. ¿De qué se componen estos sistemas? Pues de un sensor, que es un centro de recepción, es decir, una cámara, un centro de recepción donde van a parar esas imágenes y un sistema de distribución para que las podamos estudiar, analizar y con ello pues tomar determinadas soluciones o predicciones. Las imágenes, como digo, pues no son ya analógicas, ya no existen, pero hay que saber que existen esas imágenes analógicas y también que existen las imágenes digitales. Estas imágenes digitales están formadas por píxeles con determinadas características. Hoy en día todas en color y que se van a aplicar para el avance y retroceso de los hielos, el estudio del cambio climático, el agujero de la capa de ozono, fenómenos como el Niño, la degradación del suelo, los cultivos de plagas, inundaciones y sequías, explotaciones mineras, daños producidos por huracanes, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de las imágenes os pongo el tema, pues las características de la imagen digital. Quiero que lo veáis, que lo miréis, que sepáis lo que es un píxel, cuáles son los colores básicos que existen para formar los otros 16 millones de colores que hay, el rojo, el verde y el azul, y a partir de ellos, del RGB, parten el resto de los colores. La resolución va a depender del nivel de detalle, es decir, del tamaño de píxeles, de los tipos y formatos de imagen que hay, JP, o sea, Juliet Papa Eco Golf, o Papa November Golf, TIFF, RAW, etc. Es decir, hay diferentes tipos. Es importante que nos fijemos en los tipos de imágenes que tenemos. Podemos tener, desde un lado tenemos las oblicuas, que son aquellas que se hacen desde una forma panorámica, ¿vale? Y se puede posibilitar evaluar la altura, la forma y el volumen. Las verticales, que se utilizan para la ordenación del territorio, seguimiento de cultivos, etc., y mide distancias y áreas de superficie. Las estereoscópicas, que son dos imágenes del mismo territorio en pasadas diferentes. La radiometría, que utiliza los altímetros, ¿vale? Para dar las alturas que hay en los terrenos. Las anaglíficas, que son las que conocemos normalmente como 3D, y por último la interferometría, que es pasar dos veces por la misma zona para ver cómo evolucionó ese lugar de un día para otro, de una semana para otra, de un mes para otro. Ver cómo va evolucionando esos datos que se quieren adquirir. Estos datos básicamente, como decimos, se obtienen de cualquier imagen aérea, desde un avión, desde un satélite, desde un dron, incluso desde un pájaro. Siendo lo más habitual, los satélites. Y los satélites funcionan en 4 tipos de órbitas que tenemos que conocer. Por un lado, la órbita geoestacionaria, que es la que va por el ecuador de la Tierra, que va al mismo ritmo que la Tierra. Funciona y solo cada radar observa una zona. La heliosincrónica, que va de polo a polo, es una órbita baja, y después también tenemos la elíptica, que va desde la verticalidad izquierda, o la MEO, que va desde el otro ángulo que nos queda en la Tierra. Se hace normalmente con un tipo de barrido multiespectral que lo que va haciendo es grabando imágenes, pero que van a salir en forma de fotografía. No nos olvidemos de centrarnos y aprender los diferentes tipos de
satélites que tenemos, Landas, Terra, Aqua, etc. Los sensores de microondas, los hay pasivos y activos, es decir, que reciben las ondas emitidas de la Tierra, o activos que emiten ondas, y ese reflejo es el que va a dar esa medición y el que va a dar esa imagen de la Tierra. También tenemos los sensores LIDAR, que se utilizan sobre todo utilizando los rayos láser, y lo que hacen es detectar pues, polvo, suspensión, contaminación, etc. Para lo que nos sirven los otros tipos de teledetección. Y para esto se utilizan los sensores LIDAR. Lo más importante de estos sistemas, aparte de lo que acabamos de ver, y donde también tenemos los satélites, los sistemas globales de navegación por satélite, GNS. Esto empezó a desarrollarse en Estados Unidos con usos militares, posteriormente pasó a la detección de temas meteorológicos, y hoy en día tenemos cuatro sistemas principales: el GPS americano, el GLONASS soviético, el Galileo europeo y el DBS chino. ¿De qué se compone cada uno de estos sistemas? Que es una parte también muy importante: un segmento espacial, que está compuesto por los satélites que forman parte de cada uno de los sistemas que veremos ahora; el segmento de control, que son las tierras, esas antenas circulares, pero en forma de media naranja, que vemos en muchos sitios, en muchos picos, en muchas montañas; y el segmento de usuario, que es los equipos de navegación que tenemos cualquiera de nosotros, desde un reloj, un teléfono móvil, etcétera, un ordenador, cualquier sistema que tenga una antena receptora y un receptor para nosotros poder saber todos esos datos que nos vienen de esos satélites. Como decía, el sistema GPS es el más antiguo, funciona con 31 satélites, 24 en órbita, y los otros están de reserva, a una altura de 20.180 kilómetros. En algún sitio puede aparecer 20.200 kilómetros de altura, pero exactamente son 20.180. El sistema GLONASS, como decía, es el de la Unión Soviética, está a 25.510 kilómetros, en un radio de 25.510 kilómetros, a una altitud de 19.100 kilómetros, y funciona pues con 31 satélites también, 24 en activo, 3 de repuesto y 2 de mantenimiento y uno más en pruebas. El sistema Galileo es el europeo, en el cual participa España, y tiene que estar operativo al 100% en este año 2020. Son 30 satélites, 27 operativos y 3 de reserva. Está a 24.000 kilómetros aproximadamente. Y por último tenemos el sistema chino, el DBS, Beidou o Compass, que espera llegar a 35 satélites, y ahora mismo tiene 33 en funcionamiento. Como decíamos con anterioridad, todos estos sistemas, pues ¿para qué nos sirven? Para elaborar mapas, para la navegación terrestre o marítima, rescate de personas, localización de incendios, estudios aéreos, control de canales de operaciones mineras, es decir, medir el volumen de las explotaciones mineras, ya que no se puede hacer de otra manera, o así es mucho más práctico y mucho más económico. Determinar la humedad de la atmósfera, la contaminación, efectos de las mareas, etcétera, las migraciones de las aves, etcétera, etcétera. Es decir, muchísimas aplicaciones que tenemos en el día a día, y sobre todo, pues, no nos olvidemos la meteorológica, las predicciones, esos mapas que vemos de cómo va a ser el tiempo al día siguiente. ¿Cómo se hace eso? Analizando todos estos datos que se van cogiendo y viendo cómo pueden evolucionar en un futuro. Para esto tenemos dos sistemas de información geográfica básicos que debemos conocer: el SIG o GIS y el GLOBE. El SIG, el Sistema de Información Geográfica, se utiliza para ingeniería civil, trazado de vías, presas, estudios medioambientales, socioeconómicos, planificación de líneas. Se avanza sobre todo por los sistemas asistidos por ordenador, como los programas CAD. ¿Cómo funciona? Pues funciona básicamente con una serie de láminas de información donde se van superponiendo una a otra. Pues la orografía, las carreteras, los sistemas educativos, la población, los edificios, etc. Y a partir de ahí podemos analizar la información que nos quiera. De uso común, pues tenemos el Google Earth, que utilizamos todos los días para ver a dónde quiero ir o a dónde quiero llegar, cómo es esa zona donde quiero ir. El GEMES, el CORINE,
el SIG del uso del territorio, agrícola, etc. Se compone de 4 partes. El hardware, que son la computadora con la que opera este sistema, el software, los programas que le permiten funcionar, el recurso humano, es decir, las personas que lo utilizan, y los datos, que es la parte más importante del sistema, puesto que es lo que nos va a permitir analizar la información que tenemos y predecir para un futuro. El modelo de datos, bueno, pues, se basa en el raster vectorial. No me voy a parar mucho con esto, lo leéis, es muy sencillo, es muy básico, ¿vale? El raster es una retícula donde se van poniendo los datos, además tenéis unas imágenes en el tema muy gráficas, el vectorial a base de puntos, líneas, polilíneas o polígonos, y por último el orientado a objetos, que es un cúmulo de todos los anteriores, donde pues nos representa esos objetos en base a lo que hablamos antes, tanto al vectorial como al raster. ¿Qué más tenemos en este tema? Bueno, hablábamos del programa GLOBE. Primero hablamos del SIG, que es a nivel, sobre todo, de instituciones. El programa GLOBE es un programa de aprendizaje de observaciones globales en beneficio del medio ambiente. Es un programa de colaboración entre la NASA y otros centros universitarios o incluso de estudios. En Lugo, por ejemplo, pues hay algún colegio o un colegio privado que está integrado en este programa GLOBE. ¿Qué hace? Pues que se puedan recoger datos de todos, absolutamente de todos esos lugares, y poder centralizarlos y que sirvan para tener unas predicciones y unos estudios mucho más concretos sobre, pues, sobre todo cuestiones del medio ambiente. Para terminar el tema, hablamos de 3 cosas: la brecha digital, los drones y el satélite español PAZ. La brecha digital es una cuestión muy importante en los días que tenemos. No aparece, ninguno de estos aparece en el epígrafe de la convocatoria, pero ya preguntaron sobre ellos, concretamente de los drones hace 2 años, de la brecha digital no directamente, pero sí indirectamente, y del satélite PAZ no, pero es bueno conocerlo. De la brecha digital, decir que es la diferencia que puede haber entre un país u otro, una región u otra, de poder acceder o utilizar los medios telemáticos, la informática. Que un país pueda tener acceso a esa informática o que no lo pueda tener, o una región o no. Y por otro lado, también hay una segunda parte de la brecha digital, y es la capacidad que el ciudadano pueda tener de utilizar esos medios digitales. Se está hablando de que todos los nacidos con anterioridad a los años 60 están teniendo muchas dificultades en poder utilizar estas nuevas tecnologías, porque no tienen las capacidades, no están entrenados, pues por ejemplo, pues como podemos estar los de un poquito más adelante, o como estáis vosotros, que ya nacisteis en la época de la tecnología. Pues entonces lo basamos en esos 2 puntos. Por un lado, la diferencia del acceso a estas nuevas tecnologías de un territorio a otro, y la capacidad de uso también de unas personas a otras, dependiendo de la edad o dependiendo de la preparación, e incluso dependiendo de la capacidad económica, dependiendo del coste que tenga el poder acceder a esa información. Citamos la Agencia Europea del Medio Ambiente, vamos a volver a hablar de ella en el tema 28, muy importante. El año pasado 2 preguntas de este punto, muy sencillas: número de componentes o a qué se dedica. No tiene mucho más, además es una pregunta que reduje con respecto a otros años y aparece aquí y aparece en el tema 28. Lo debéis conocer y debéis saber que está ahí, ¿vale? Los drones en España, como digo, el anterior pregunta. Os viene muy claro. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues que no es un juguete, que no lo podemos perder de vista, que no puede superar los 120 metros de altura, que lo tenemos que volar con seguridad, cualquier consecuencia que haya causada por él va a ser culpa nuestra, no puede volar sobre aglomeraciones o reuniones de personas, ni cerca de aeropuertos, helipuertos o cualquier lugar donde haya tráfico aéreo. Se puede obtener un título para operarlos cuando sea de más de 2 kilogramos, y ese título pues nos va a habilitar dependiendo del tipo de dron. Son unas titulaciones un tanto especiales que van a depender de cada una de las marcas. Lo veis en el tema de una manera clara, y os aparecen varios resúmenes, pues lo que debo hacer y lo que no puedo hacer. Bien,
Sobre todo eso, somos responsables de su uso y cualquier daño que causen lo vamos a tener que pagar nosotros. Y donde no lo podemos volar. Las multas son muy cuantiosas, puesto que pueden llegar a los 250.000 euros. Por último, para terminar el tema, saber que tenemos un satélite español, satélite Paz, puesto en órbita en el año 2018 para funciones de seguridad, en principio de defensa, pero en un futuro para otro tipo de cosas. Espero que este pequeño resumen os sirva para ver una visión general del tema. Cuando empecemos las clases de nuevo, podemos hacer, si no os quedó alguna cosa, cualquier cuestión u otro resumen del tema. Para cualquier cosa, ya sabéis, me llamáis, me preguntáis, me mandáis un WhatsApp, me llamáis por teléfono, lo que necesitéis. Venga, que vamos a superar el coronavirus entre todos. ¿Queréis ser policías? Somos policías y, por lo tanto, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, tenemos que ir preparados para ello. Por eso este proceso es como es un proceso largo para prepararnos para este tipo de situaciones. Hay un año de formación, ¿para qué? Para estar preparado para todos. Venga, vamos a estudiar, que mañana tenemos examen.